Muy bien, hermanos. Si no mal recuerdo, el tema, el tema que prediqué hace poco con ustedes, recuerdo que vimos un tema que se titulaba Jesús, la palabra eterna. Estaba basado ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Ahora, hermanos, quiero que sigamos analizando, ¿verdad? Este otro tema, pero ahora va a estar sustentado por la palabra de Dios, del versículo del 6 al 8, de ahí mismo del Evangelio de Juan, del Evangelio de Juan. Bueno, ahí en el versículo del 6 al 8 del capítulo 1, hermanos, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo le he titulado, hermanos, a este tema, estudio que vamos a ver hoy en día, el testimonio especial de Juan el Bautista. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, un hombre enviado de Dios. Era un hombre, hermanos, con un testimonio muy especial de nuestro Señor Jesucristo. Y este testimonio que se va a dar aquí, pues lógicamente, como muchos de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Lo va a dar Juan el Bautista. Y el único propósito de hermanos, como lo vamos a ver a través de este tema, el único propósito de Juan en la tierra era el de ser testigo y de dar testimonio de la luz del mundo. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, constituye un ejemplo a seguir para todo creyente, para los creyentes de toda época. El propósito también de todo creyente es dar el mismo testimonio que Juan dio. Jesucristo es la luz del mundo. Pero vamos a analizar, hermanos, vamos a analizar más detalladamente acerca de lo que la palabra de Dios nos trata de decir aquí. Bueno, eh, en el versículo 6 que tenemos ahí en el capítulo 1 de Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios. Vamos a ver, vamos a analizar, hermanos, algunos detalles que son sumamente importantes aquí. Dice, hubo un hombre. Así dice la versión Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, vino al mundo un hombre. Así lo traduce. Bueno, este versículo, hermanos, que estamos viendo aquí, compara, hace una comparación al hombre, que en este caso que es Juan el Bautista, con el verbo que es eterno, con lo que acabamos de ver anteriormente en el tema, con lo que dice del versículo del 1 al 5. Es un contraste. Compara al hombre que es Juan con el verbo que es eterno, aquel verbo que no fue creado y que siempre ha existido por toda la eternidad. Lo que podemos ver aquí, hermanos,
Es un fuerte contraste entre lo que se había dicho de Cristo y lo que se va a decir ahora de este hombre que es Juan, Juan el Bautista. Cristo era en el principio con Dios y él era Dios. Dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que era un hombre, Juan era un hombre que llegó a existir. Claro, llegó a existir, ¿verdad? En su nacimiento, al igual que todos los hombres, tuvo su principio cuando nació. Juan era el hijo de un hombre, mientras que Jesucristo era el hijo de Dios. Jesucristo era el hijo de Dios. Claramente lo dice, por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una diferencia. Bueno, Juan no era un ser divino, ni siquiera podemos decir que era un ángel, era simplemente un hombre. Pero, sin embargo, hermanos, podemos decir que Juan era un hombre especial, un hombre con un don que Dios le había dado. Porque ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, es Dios mismo el que le había dado el don de la profecía. Era Dios el que le iba a ayudar a dar ese testimonio que él iba a enseñar, ¿verdad? Era un hombre. Bueno, sin embargo, el hombre era un enviado de Dios. Era enviado a una misión muy especial y dos hechos lo demuestran, hermanos. La palabra enviado es una palabra griega que significa apostelo y significa literalmente enviar. Es una palabra similar a apóstolos, apóstolos que significa apóstol. Denota enviar para servicio o con una misión especial. En este caso podemos decir que Juan era un verdadero profeta de Dios. Juan era un verdadero profeta de Dios. Era un hombre de gran vocación y misión con una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad. No era cualquier cosa lo que Juan iba a hablar. No era algo sencillo. No, era algo sumamente importante. Y dice que su nombre, que este hombre se llamaba Juan. Se llamaba Juan. Bueno, su nombre, hermanos, el nombre Juan significa misericordioso. Era un hombre enviado con un nombre que coincidía con su mensaje. La gracia de Dios estaba por ingresar en el escenario de la historia del mundo. Este hombre, Juan, iba a preparar el camino del Señor.
Era algo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, dicho por la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Malaquías, ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa era la profecía, hermanos, dicha por Dios en el último libro del Antiguo Testamento, que podemos decir que se cumplió en Juan el Bautista. ¿Por qué lo decimos? Porque la palabra de Dios lo dice. En Mateo capítulo 11, versículo 7, del 7 en adelante, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego dice el versículo 14 de ahí mismo, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, Juan el Bautista, a pesar de que era un hombre que jamás se podría comparar con Jesús, porque ese es el grande contraste que hay entre el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo del 1 al 5, habla del verbo, habla de Cristo, del que siempre ha existido, y en el versículo 6 empieza a hablar de Juan. Hay un enorme contraste, hermanos, enorme contraste entre este hombre, Juan y Bautista, y nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan no era un hombre común y corriente como cualquier otro hombre, no, era un hombre que iba investido de autoridad, era un hombre que había sido profetizado y que iba a ser enviado por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, era un hombre que tenía algo especial, algo especial. No era un hombre común y corriente como lo estamos viendo. Vamos a pasar al versículo 7 ahora. Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por, por él. Bueno, un hombre, o en este caso este hombre, hermanos, vino a dar testimonio de la luz. Testigo, era un testigo. Bueno, esta es una de las palabras favoritas
del Evangelio de Juan, hermanos. Se usa 14 veces y podemos decir que testigos, porque este libro habla de testigos fieles, testigos que son cruciales en el Evangelio, cuyo propósito primordial es convencer a los lectores a que pongan su confianza en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Eso era lo que Juan el Bautista venía a enseñar. Ese era el testimonio que él quería atraer personas, no para que lo siguieran a él, no para que él fuera popular entre la gente, no, quería atraer personas para llevarlas a Cristo. Qué importante es eso, hermanos. Qué importante. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan es un libro en donde Jesús innumerables veces habló y testificó de que él era el Hijo de Dios, él era el Mesías esperado y lo dijo a través de palabras, lo dijo a través de enseñanzas, pero también lo gritó a través de milagros, de prodigios asombrosos que hizo, dando a entender a las personas que él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Luego dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importante es creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Cristo lo afirmó repetidas veces y este hombre del que estamos hablando, en este caso, Juan el Bautista, ese era el testimonio que él venía a dar a las personas. Juan vino a dar testimonio de la luz. Era enviado con un mensaje muy específico. Podemos decir que él testificó lo que vio, lo que vio. Él no habló nada más por voluntad propia, no, él testificó, habló lo que vio. Ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, versículo 29 al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, Juan, hermanos, enfatiza, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué estaba diciendo Juan? Bueno, lo que está diciendo es que el mensaje de él era proclamar la luz, era proclamar a Cristo mismo. El mensaje, hermanos, es un mensaje dado, se le había dado a él, a Juan. Y no se le permitía
hablar lo que él quisiera inventar. No se le permitía a él hablar su propio mensaje, no. El mensaje no depende de no dependía de su propio razonamiento, de sus propios pensamientos e ideas, no. Su mensaje es Cristo, la luz del mundo, lo que él había visto, lo que él creía y creía porque él lo había visto. Así también nosotros, hermanos, también nosotros. Cuando hablamos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar del testimonio, no con palabras que yo quiera hablar, no con pensamientos humanos, no con ideas humanas, no con razonamientos de hombres. Vamos a hablar testificando de Cristo a través de la bendita palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña en su santo libro, de lo que hemos aprendido de él. Y Dios no nos permite que cambiemos ese mensaje, Dios no nos permite que cambiemos ese testimonio. Vamos a hablar la veracidad de lo que la palabra de Dios dice, no nuestras propias ideas. ¿Qué tan importante es eso hoy en día para todos aquellos que quieran dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el testimonio de Juan, hermanos, está claramente expresado que todos los hombres a través de Cristo puedan creer. Ese era su trabajo. El trabajo de Juan, tanto de Juan como el trabajo de nosotros hoy en día, es conducir a la gente a que crean en la luz. De eso dio testimonio Juan y proclamó la luz para que todos los hombres pudieran creer. Era enviado a centrarse en las personas y en llevarlos a creer en nuestro Señor Jesucristo, a que crean en Jesucristo. Jesucristo debe de ser el eje central, Jesucristo debe de ser el tema principal cuando se predica. Debemos de saber conducir a las personas a Cristo. No querramos traerlas a nosotros. No querramos nosotros, ¿verdad? Querer tener popularidad o muchos seguidores. No, el regocijo está en llevar seguidores a Cristo, no a nosotros, no a nosotros. A que la gente crea en Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y debemos de hablarle a las personas lo importante que es creer en el Hijo de Dios. Desde en el momento mismo, cuando se le habla a la persona, cuando se le está hablando del evangelio, de la palabra de Dios, desde en ese mismo depende, ya está pendiendo sobre la cabeza del que está oyendo, está pendiendo, puede ser una bendición o puede ser una condenación para él. Si rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la condenación ya está pendiendo sobre él. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos? ¿Qué tan importante es saber llevar a las personas a que sigan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice el versículo 8. Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Podemos decir a través de lo que venimos viendo desde el versículo 6 hasta el 8, que este hombre, Juan el Bautista, era un hombre grande a los ojos de Dios. Fíjense bien, era un hombre grande a los ojos de Dios. Era un hombre que estaba hablando, que venía dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que venía preparando el camino al Señor. Era un hombre grande a los ojos de Dios. Fíjese cómo lo estoy mencionando, hermanos. Un hombre grande a los ojos de Dios. Qué hermoso es eso. No era un hombre grande a los ojos de los hombres. No era un hombre que buscara la popularidad del pueblo. No, él les hablaba duramente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 3 de Mateo, de Lucas, cómo él les hablaba duramente a los judíos. Él les hablaba duramente a los líderes religiosos. Les hablaba de que tenían que llegar al verdadero arrepentimiento, que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que no empezaran a decir dentro de sus corazones, Abraham tenemos por padre, y les dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Era un hombre que no se quedaba callado, que hablaba la verdad, un hombre grande a los ojos de Dios. ¿Por qué grande a los ojos de Dios? Porque hablaba la verdad, hablaba lo que Dios le había encomendado que hablara, ¿eh? Por eso era grande a los ojos de Dios, pero a la vez de que era grande, también era un hombre humilde, dice, pero que no era él la luz, no era él la luz. Un hombre grande a los ojos de Dios, pero al mismo tiempo humilde, que no era él la luz. Bueno, Juan el Bautista, hermanos, era extraordinariamente grande, grande. Cristo lo dijo, Cristo lo dijo. En Mateo capítulo 11, Mateo 11, versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Fíjese lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero luego dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quiénes es aquellos pequeños en el reino de los cielos? Bueno, por ejemplo, nosotros. Nosotros podemos ser unos de esos pequeños en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que somos mayores que Juan? Bueno, porque nosotros, hermanos, somos altamente privilegiados. Nosotros somos grandemente bendecidos. Juan el Bautista no supo muchas cosas de la iglesia. No sabía él lo que iba a acontecer acerca de muchas cosas grandes bendiciones que iban a venir a través de la muerte de Cristo. ¿Eh? Juan el Bautista no tuvo la oportunidad, por ejemplo, de participar de la cena del Señor. Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de ser miembro de la iglesia de Cristo, de estar dentro del reino, de conocer el reino, la iglesia. Y podemos mencionar un sinnúmero de bendiciones que Juan el Bautista
no conoció. Sin embargo, nosotros somos altamente privilegiados, altamente bendecidos. Inclusive a través de la palabra dice que los ángeles y los profetas del Antiguo Testamento que indagaron acerca de las grandes bendiciones que iban a venir en el tiempo de Cristo, pero que les fueron ocultas, que no era para ellos el saberlo, sino que eran para nosotros hoy en día. Qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso, hermanos, es esto. Entonces, ahí tenemos en el Evangelio de Juan, perdón, Mateo 11:11 que leí, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor es que él. Bueno, pero dice, pero no era él la luz, no era él la luz. Y algo que se destaca en la personalidad de Juan el Bautista, hermanos, era su humildad, su humildad. Dice Juan 1:19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Luego dice el 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. No, yo no soy. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el ungido. Yo no soy. Dice el 21 y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dice el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es el que viene después de mí, dice el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy. Yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido, no, decía Juan el Bautista. Yo no soy. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo solamente vine a preparar el corazón de las personas para que acepten a Jesús, enderecen sus caminos, enderecen sus vidas, sean diferentes, vivan de una manera diferente, compórtense de una manera digna de Dios, arrepiéntase y cambien. Vengo a preparar el camino del Señor. Todo aquel que acepte a Juan, todo aquel que siga a Juan, indudablemente que va a seguir a Cristo. Todo aquel que rechace a Juan no va a rechazar a todo aquel que rechace a Juan va a rechazar también a Cristo, ¿verdad? Lo va a rechazar. Bueno, me llamó la atención, hermanos, el versículo 27 que leí ahí. Cuando dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La correa del calzado. Bueno, cuando él dice, hermanos, que él no era digno de desatar la correa del calzado, desatar las sandalias del Señor, por ejemplo, bajo el Antiguo Testamento, desatar las sandalias del dueño o del amo, era una tarea de los siervos o esclavos. Y era considerado un trabajo humillante. Pero Juan expresa que no es digno de hacer aún tal trabajo y eso destaca la grandeza, la majestad de Cristo.
Dice, yo no merezco ni tan siquiera desatar la correa de su calzado. No merezco. ¿Qué está diciendo Juan? Está proclamando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, lo grande que ni tan siquiera merece Él agacharse y desatar la correa de su calzado. Así de grande era la grandeza de Cristo y así de grande era la humildad de Juan el Bautista. Bueno, para terminar, hermanos, así como Juan, así como Juan el Bautista fue un testimonio especial anunciando, anunciando el camino del Señor. Así, de la misma manera, la palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer lo mismo que hizo Juan. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese lo que dice. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué maravilloso. Qué encargo tan tremendo tenemos, hermanos. Ser testigos también de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que ahora también podamos llegar a ser como Juan el Bautista, un testimonio especial, que hablemos de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él estuvo dispuesto de hacer cuando vino al mundo, vino a dar su vida, vino a derramar su preciosa sangre para que el hombre pueda llegar a encontrar la salvación. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, anunciar, ser testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por su atención. Gracias por dejarme compartir este sencillo tema. Que Dios les bendiga.